Ahora sí. Comenzamos con el cuestionario. Vamos a ver sus respuestas. Después hacemos las aclaraciones, o vamos haciendo las aclaraciones que consideremos convenientes y avanzamos. Díaz, Nicolás. ¿Está presente? Sí, profe, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Veamos cuál ha sido tu respuesta a la pregunta 1. Bien. La pregunta 1 dice, defina e investiga la relación entre los conceptos identificación, autenticación, authentication, autorización, authorization y responsabilidad, accountability, en el marco de la seguridad lógica. Bueno, la AAA, autenticación, autorización y registro, dice que es el conjunto de herramientas, procedimientos y protocolos que garantizan un tratamiento coherente de las tareas de autenticación, autorización y registro de actividad de las entidades que tienen acceso a un sistema de información. Y bueno, definí yo, digamos, lo que serían cada uno. Identificación, authentication, es la primera línea de defensa para la mayoría de los sistemas computarizados, permitiendo prevenir el ingreso de personas no autorizadas. Es la base para la mayor parte de los controles de acceso y para el seguimiento de las actividades de los usuarios. Se denomina identificación al momento en que el usuario se da a conocer en el sistema y autenticación a la verificación que realiza el sistema sobre esta identificación. Autorización, en el contexto de control de acceso, la autorización es el otorgamiento de derechos de acceso u otros derechos similares a un usuario, programa o proceso. La autorización define lo que un individuo o programa puede hacer después de un proceso de autenticación satisfactorio. Y el último es responsabilidad, accountability. Es un principio que establece para los responsables y encargados una obligación proactiva y sistemática del cumplimiento de la normativa de protección de datos a través de la implantación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, las cuales deberán incluir la protección de datos desde el diseño y por defecto en aquellas áreas de la organización donde sean necesarias. Bien. Bueno, a ver, algunas acotaciones. Sí. En principio, nos ubiquemos en el nivel, ¿no es cierto? Nosotros hemos comenzado a hablar de niveles de seguridad y hemos visto que en la mayoría de los casos, como bien lo has dicho, el proceso que identifica mediante esta sigla parte del nivel 20 en adelante y da el nivel mínimo de seguridad, pero a su vez el más difundido, que se acompaña de esos dos procesos, que son la identificación y la autenticación, básicamente. No puede haber un proceso de seguridad en donde solamente se utiliza la identificación, como sí ocurría, si ustedes recuerdan, en el nivel 10 de seguridad. Y hay algunas organizaciones, algunos tipos de servicios, por ahí servicios web, que pueden correr bajo ese contexto. Basta con que se identifique el usuario con lo que él quiera, su correo electrónico, su número de documentos, su número de legajo, y accede al sistema. Fundamentalmente con el hecho de tener algún histórico, tener algún registro de qué usuarios, en teoría, se habrían logueado al sistema. Pero el más fuerte es el que se acompaña de la autenticación. Y sobre este proceso de identificación y autenticación se apoyan la mayoría de los sistemas de login. Después está el proceso de, bueno, el usuario ya hizo su identificación y autenticación. Y entramos a la autorización. Es decir, acá fundamentalmente tenemos que referirnos a los privilegios, o los derechos que van a tener los usuarios de acuerdo a ese perfil que se le ha dado dentro del sistema para acceder a los distintos recursos. Desde aplicaciones, desde recursos físicos, impresoras, esquemas de comunicación,
lo que fuese, puertos de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, la autorización complementa el proceso de identificación-autenticación en la medida en que éste haya sido desarrollado o atribuido o, en un concepto de nivel de seguridad 20 o superior. En lo que no estoy de acuerdo es cuando hablas de la responsabilidad. Vos planteas la responsabilidad como la responsabilidad del sistema. Cuando hablo de sistema me quiero referir al grupo, al área de sistema, que ha tomado el control de los datos del usuario. En realidad, la responsabilidad se refiere a las acciones llevadas adelante por una persona o un proceso. ¿Está? Tiene que ver con más qué es lo que hace el usuario dentro del sistema, de manera tal de poder tener un control sobre sus acciones, sobre sus funciones y procesos que activaron el sistema. Esto queda normalmente volcado en un log, en un histórico, que definirá el cumplimiento de la responsabilidad. Es como una medida de control, porque yo he establecido esta persona identificada de tal forma, autenticada de tal otra, con estos privilegios, ha realizado estas funciones, ¿sí? Si yo me quedo ahí, ¿cómo verifico que no haya intentado, por ejemplo, acceder a un recurso que no le está permitido? Quizás no lo ha conseguido, pero sí ha intentado, y voy a hacer mención a un comando, a tener acceso, por ejemplo, a un comando telnet que acceda al servidor, algo que le está vedado, digamos, en principio como usuario. ¿Está? Entonces, el concepto de responsabilidad, que es como han respondido en la mayoría, está más orientado a la función que cumple efectivamente el usuario dentro del sistema. Lo que vos planteas tiene que ver más con los derechos sobre lo que se llama el habeas data, ¿sí? Los datos propios del usuario dentro de los sistemas, que ya sería una responsabilidad en muchos casos legal respecto del uso de esos datos. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Lorca. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Tenemos la segunda pregunta, que es complementaria de la anterior y que hace referencia a cómo se cómo se procesa la etapa de identificación y autenticación. ¿Qué respondiste? Algunos de los ejemplos, en el A, algo que el usuario conoce, podría ser una clave secreta de acceso o un password, la contraseña que solemos usar, una clave criptográfica, un número de identificación personal o PIN, algo que el usuario tiene, por ejemplo, una tarjeta magnética o una llave electrónica conocida como token, que se conecta con un puerto de entrada del equipo, y algo que el usuario es, por ejemplo, las huellas digitales, la voz o el reconocimiento facial, que son muy utilizados hoy en día. Estas características se denominan biométricas. Bien. Bueno, perfecto. Leo la pregunta y hago un par de acotaciones. Brinde ejemplo de cómo se utiliza, cómo se verifica la identidad. Y lo que ha detallado parecería que estamos hablando de qué cosa, del proceso anterior de identificación, autenticación, autorización y responsabilidad. ¿Hablamos de la identificación? No, de autenticación. Bien, hablamos de autenticación específicamente en la pregunta, pero esto no quita que también se puedan utilizar todo lo que has mencionado como un proceso de identificación y obviamente después seguir un procedimiento análogo para hacer la autenticación o no. Por eso quiero ser claro, la pregunta apunta a la autenticación y todo lo que hemos desarrollado vale, es aplicable al proceso de autenticación. Pero yo también podría hacer un proceso de identificación con algo que tengo. Por ejemplo, el token. Me identifico con el token.
Y ahora el sistema me va a pedir que me autentique, que será una palabra clave, una contraseña, será una tarjeta magnética, será el iris del ojo, no sé. Entonces, la respuesta válida es como un proceso de autenticación, pero no dejemos de tener en cuenta que todo lo que has mencionado es válido también para el proceso de identificación. Y por último, algo que el usuario es. Fíjense que nosotros hacíamos referencia en algún momento a que un usuario dentro del sistema es una persona o un proceso. ¿Está? Entonces, un proceso, por ejemplo, una rutina de un antivirus, va a tener algún mecanismo de garantizarle al sistema operativo que efectivamente es el antivirus el que quiere acceder a un archivo y no un virus o algún proceso que está corriendo en forma paralela no autorizada, ¿sí? Entonces, la seguridad para los procesos corre de manera equivalente a la de los usuarios. El sistema verifica, la firma verifica que el proceso es un proceso válido. Lo mismo con un proceso de backup. Un proceso de backup, ya lo mencionaba en su momento, necesita tener permiso a todas las carpetas para poder hacer el respaldo, ¿sí? Y esto significa que está pasando por sobre los permisos del usuario. Y es así, es necesario, porque el backup necesita ese permiso. ¿Cómo le hago? A ese proceso le doy el permiso y dentro del sistema ese proceso corre como un usuario que va a tener acceso a las carpetas en este caso. ¿Soy claro? Sí, profe. Bien. Entonces, la identificación y autenticación son equivalentes, solo que cuando yo hable de persona, puedo hablar de datos biométricos, ¿sí? Pero cuando es un proceso, ahí ya no me sirve, ¿sí? Un proceso no puede identificarse por algo que es. Entonces, el proceso de identificación y autenticación para los procesos es solamente algo que conoce, que puede ser una password, o algo que tiene, como puede ser una llave inserta en un puerto paralelo. Hago una aclaración. Algunas aplicaciones que se compran y que para poder ejecutar necesitan la inserción de algún dispositivo en algún puerto, consideran eso una llave de validación. ¿Validación de qué? De la aplicación contra una clave legal, un número de serie legal, que estaría sustituido en este caso por un dispositivo puesto en un puerto. ¿Está? Entonces es algo que posee entre comillas el proceso y que tiene que ver con que la llave esté conectada para que la aplicación pueda ejecutarse. Lo que no le podemos pedir a ningún proceso es algo que el proceso no existe. Y dentro de esta última instancia de algo que el usuario está también el hecho de no solo los datos biométricos, como se está usando normalmente. Por ahí se nos puede pedir alguna acción propia del usuario, como por ejemplo, utilizar una tableta para representar la firma holográfica en esa tableta y que el sistema reconozca los rasgos. ¿Está? Entonces, también se puede utilizar para algo que el usuario es esos procesos para la identificación o para la autenticación. Bien. Sigamos. Profesor, Sí. ¿un CAPTCHA entraría también en eso, en algo que el usuario es? No. Un CAPTCHA es algo que genera el sistema, ¿sí? Con el propósito de verificar la característica humana de quien accede al sistema. Yo les puse ahí una pequeña referencia cómica, si se quiere, no es la más habitual, pero un procedimiento válido para chequear que no haya un proceso automatizado detrás de ese posible usuario tratando de acceder al sistema. ¿Está? Pero no forma parte del proceso de identificación y autenticación, sino es una verificación en contra de los procedimientos automatizados que pueden generar, por ejemplo, denegación de servicio por una explotación rápida de algún recurso que está usando este proceso.
porque en definitiva es un proceso, ¿sí? El robot no es un robot más que un proceso que está corriendo y para evitar que esto se propague en forma indefinida, se le ponen estas pautas que requieren un reconocimiento visual que es típico del ser humano. ¿Está? Perfecto, profesor. Bien. Oliva. Sí, profe. Antes de ir a la pregunta 3 te tocaría. Como se dan cuenta, fundamentalmente estas 3 primeras preguntas apuntan a concientizarnos de las distintas formas de encarar el proceso del nivel 20 de seguridad, ¿sí? Que es la base, reitero una vez más, de control de acceso en múltiples sistemas operativos. ¿Está? Entonces, todas estas pautas encaradas de esta forma por nosotros en la cátedra tiende a formalizar, a fortalecer este concepto, ¿sí? No es solo usuario y contraseña, sino que está asociado a muchas instancias dentro del sistema, como la autorización, la responsabilidad, y en este caso específico la pregunta 3, que se refiere a derecho y permiso. ¿Son diferentes? ¿Por qué? Veamos la primera parte. La pregunta A sería. La pregunta A dice, ¿cuál es la diferencia entre derecho y permiso en el ámbito de la seguridad informática? Un derecho autoriza a un usuario a realizar determinadas acciones como el inicio de sesión de un sistema de forma interactiva o copias de seguridad de archivos y directorios de un sistema. Un permiso define el tipo de acceso que se concede a un objeto o atributo de objeto, como por ejemplo, el administrador puede arrogarse la propiedad de un recurso sobre el cual no tiene permiso. Un usuario puede tener permiso sobre un recurso, pero no tener derecho de acceso al equipo desde la red o inicio de sesión local. Un operador de copia puede copiar y restaurar ficheros sobre los que no tiene permisos. Bien. Este último ejemplo que mencionas hace referencia al backup que yo comentaba, ¿sí? Un operador de backup, y en realidad capaz que no hay ninguna persona física, sino es el proceso de backup. ¿Está? Entonces, el derecho tiene que ver con las instancias mínimas a las cuales le vamos a facilitar a los usuarios, reitero, personas o procesos, para que puedan acceder al sistema, por ejemplo. Y a partir de ahí empiezan los permisos, ¿sí? Bueno, yo ya accedí. ¿Qué permisos tengo? ¿Sí? ¿Cuáles son mis privilegios? ¿Yo puedo acceder a una base de datos? Sí. ¿Con qué permiso? Consulta, modificación, ¿sí? Alta, baja. Bueno, eso dependerá ya específicamente de los permisos que clarifican a través del concepto de perfil de usuario. Bien. La B decía, explique en qué consiste el principio de menor privilegio para la asignación de permisos y derechos de usuario. ¿Continúo yo, profe? Por favor. Un segundo. El principio del menor privilegio es una estrategia de seguridad aplicable a distintos ámbitos, que se apoya en la idea de otorgar únicamente permisos cuando son necesarios para el desempeño de cierta actividad. El principio ayuda a garantizar la estabilidad del sistema. Cuando el alcance de los cambios que puede hacer un usuario es limitado, los recursos de la red, los datos y los servidores se vuelven más fáciles de monitorear y más fiables. Al limitar el acceso a todo el sistema, también se evita que una posible vulnerabilidad en una aplicación afecte a otros dispositivos o aplicaciones, ya que incluso las personas con acceso privilegiado al primer sistema no tienen acceso a los demás, lo que reduce la exposición a la vulnerabilidad. Perfecto. Bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase anterior, ya terminando, de las distintas instancias que nos encontramos en cuanto a los permisos
dentro de los sistemas, que está todo permitido, salvo lo que está expresamente prohibido, y por el contrario, el usuario solo puede hacer aquello para lo cual está habilitado, que sería en concordancia con este principio de menor privilegio. Es decir, el usuario entra al sistema salvo para hacer aquello a lo que específicamente así se le ha sido consignado. ¿Sí? Tendría que ver con esa relación. Bien, bueno, después la otra parte decía, explique con un ejemplo la asignación de permisos sobre archivo en Windows y en Linux. Esto varía un poco del sistema operativo que ustedes tenían, de su entorno de trabajo, y se habrán encontrado con distintas alternativas, como lo he visto, por ejemplo, a través de las capturas de pantalla que me han puesto en algunas de las respuestas. Y obviamente, en la medida que se va modificando el sistema operativo, eso se va mejorando, se va ampliando. Usted, en principio, cuando hablan de sistemas operativos, están pensando en los permisos básicos. Los permisos básicos son permisos de lectura, read, R, de escritura, write, y el permiso de ejecución, o lo que se conoce también como el permiso de mover ciertas aplicaciones. Esta es una máquina virtual, ¿sí? Que está corriendo una versión de Linux. Y si ustedes ven en la sesión, eso es una sesión de terminal, yo hace rato también mencioné la sesión de terminal, es una línea de comando dentro de un sistema operativo Unix, del cual deriva Linux y hoy en día el sistema operativo de Mac es un entorno en definitiva en Linux. Y ahí aparece este concepto que le estoy mencionando de los derechos de acuerdo a las tres claves. R, fíjense, es de lectura, que aparece en la primera columna después de una letra D, que ya vamos a aclarar. Después W por write, puede escribir. Y después la X de ejecución. Esa X de ejecución tiene que ser muy amplia, ¿sí? No es simplemente una aplicación que se va a ejecutar, sino que voy a poder, por ejemplo, abrir un documento de Word que va a estar asociado a través de esta opción. En algunos casos ven que esos permisos son totales y están separados en tres grupos, que es el concepto tradicional de Linux. Y el primer grupo, las primeras tres siglas, RWX, se refieren al usuario, al propietario. La segunda columna se refiere al grupo al cual pertenece ese usuario. Y en la tercera columna aparece el conjunto de los permisos para el resto de los usuarios, ¿sí? Entonces, todo usuario está identificado con un perfil y está asociado a un grupo de usuarios. Y a partir de ahí está el resto. Como ven, la primera letra depende del tipo de archivo que sea. En este caso, la letra D indica simplemente que es un directorio. Por ahí la letra L indica que es un link, ¿sí? Un acceso directo, si ustedes quieren. Y por ahí no está, porque se refiere exclusivamente a un archivo, no a una carpeta o un conjunto de archivos. Aparece en la primera columna, después de un número, que es una identificación dentro del sistema operativo, el término root, es el usuario administrador en ese caso. Y después está el grupo al que pertenece ese usuario, que también es el grupo de administradores o root, dentro de esa versión de Linux que están viendo ustedes en la pantalla. Entonces, voy a referirme a la primera línea, en donde dice que la carpeta OPT, fíjense al final a la derecha, OPT es una carpeta del sistema cuyo propietario es root y root está asociado al conjunto de usuarios root. ¿Y qué nos dice? El usuario puede leer, escribir, ejecutar. Puede hacer todo. El grupo de usuarios, los restantes root, solo pueden leer y ejecutar. No pueden escribir. No van a poder sobreescribir. No van a poder generar un documento dentro de esa carpeta OPT. Tampoco el resto de los usuarios. Bueno, de esta manera es como tradicionalmente
se empezó a gestionar la gestión de usuarios, valga la redundancia. Yo le hacía referencia a Unix. Y Windows en principio esto no tenía. Y bueno, se ha ido adaptando, lo ha hecho quizás un poquito más gráfico al tema, pero a partir también de este concepto y de estos permisos básicos de lectura, escritura y ejecución. En lo que se le pide a ustedes es que busquen, obviamente. Quien no tiene acceso a un entorno Linux no lo habría podido hacer, pero han buscado a través de la información y han hecho mención a esto que yo estoy aclarando en este momento. Por supuesto que esta gestión es muy básica y hoy en día esto se ha modificado. El concepto de usuario, grupo de usuario y resto de los usuarios es gestionado por lo que se conocen como ACLs, listas de control de acceso, con lo cual uno hace un manejo mucho más fino de los permisos sobre las carpetas. ¿Está? Parecería que con estas tres siglas nosotros tenemos los suficientes permisos como para administrar las distintas alternativas de los usuarios. Y nada más lejos de la realidad. ¿Sí? A ver. Esto también es una máquina virtual. En este caso está corriendo un Windows XP, un XP de 32, y también tiene un conjunto de comandos que tienen que ver con la posibilidad que tengo de administrarlo al sistema a través de esa consola. Acá los permisos van a depender mucho del entorno donde esté el sistema Windows. Por eso por ahí hay una pregunta que diferencia en el concepto de grupo y el concepto de dominio. Dentro de un concepto de grupo, como en este caso, en la máquina virtual, los permisos no aparecen bien detallados porque hay una limitación en su concepto. Si ustedes han respondido correctamente a lo que es un dominio frente a lo que es un grupo, se van a dar cuenta que el grupo es una administración muy inferior respecto a lo que hay en un dominio. Y si hay un equipo que está dentro del concepto de dominio, el nivel de seguridad se amplía, permitiendo la gestión de muchos otros permisos de usuarios que los habituales de lectura, escritura y ejecución que mencionábamos recién. En el fondo, esencialmente es lo mismo. Si yo relaciono dos sistemas operativos, como Linux o Windows, va a haber en el medio algo que haga la equivalencia entre los permisos de un sistema y lo del otro, tratando de lograr la coherencia. Algunos de ustedes han respondido sobre máquinas que tienen dominio y han encontrado con que el propietario no es quien tiene el poder absoluto, como me decían recién en una de las respuestas, ¿sí? Y podría haber un propietario y podría haber un administrador y los permisos se intercambian. Hay usuarios que pueden tener un control total y otros usuarios que solamente pueden escribir o pueden leer. Bueno, esto es muy amplio, es casi imposible que podamos verlo en el nivel de curso que estamos, pero hace al concepto de cómo administro yo este conjunto de personas, ya más de 10 ya es complicado, para administrar adecuadamente la disposición de los recursos. Antes de ir a la otra pregunta, que era la línea de comando, fíjense en acá, esto es lo que maneja la directiva de grupo. Ya les dije, esta máquina virtual está dentro de un grupo, no está dentro de un dominio, entonces los permisos están limitados a los conceptos de grupo. Pero esto existe y dentro de esto yo puedo administrar específicamente con un nivel de detalle muy importante los distintos accesos que van a tener los usuarios, en principio dentro del equipo y específicamente de un usuario en particular.
los permisos del equipo, o sea, cómo se configura el equipo para cualquier usuario, y en particular el usuario, en este caso el usuario que ha accedido, para manejar la definición y la estructura de manejo de esos usuarios. En general esto viene la mayoría desactivado, pero me voy a permitir abrir esto. Y está hablando del inicio de sesión, el login del que estamos hablando de temprano, el proceso de identificación y autenticación. Bueno, yo puedo armar de tal manera estas políticas de grupo para definir exactamente qué van a poder hacer o no los usuarios dentro del sistema. Los derechos, los permisos, ¿sí? La autorización, todo lo que veníamos hablando dentro del proceso. Me voy a tomar esto, que es más gráfico si se quiere, pero por ejemplo yo le puedo decir al usuario, perdón, al equipo, en este caso, que oculte y deshabilite los iconos del escritorio. Que no vea ningún icono, más el que yo quiero que vea. Por ejemplo, que el usuario entre y lo único que vea sea el icono de una aplicación. Y el usuario no puede agregar ningún icono más a su escritorio. Sería un entorno restringido, ¿sí? El usuario entra a una sesión y solo puede realizar determinada actividad. Bueno, fíjense en quitar el elemento de propiedades del menú contextual de mi documento. Botón derecho, mi documento, lo quitamos. Con esta, habilitando simplemente esta opción. Prohibido al usuario cambiar la ruta de mis documentos. O sea, el usuario puede definir dónde guarda sus documentos. ¿Me conviene o no me conviene? Si no me conviene, bueno, lo habilito. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, estoy hablando de un usuario específico, entonces ese usuario sí puede decir, mis documentos no están en el disco C, user y documentos, sino va a estar en el disco E, por decir algo. ¿Está? Entonces, simplemente a partir de esto, queda esta opción en estado habilitado. Bueno, se van a encontrar con particularidades que creerían que no existen, pero que si se manejan adecuadamente, permiten un control muy exhaustivo sobre las funciones que cumple cada uno de los usuarios. También tiene que ver, por supuesto, reitero, dónde está configurado el equipo. Entonces, algunos de ustedes habrán encontrado una particularidad que otros no han visto, pero reitero, depende de ese entorno como esté definido. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda sobre esto? Bien. Carrizo. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Bueno, veamos la pregunta 4. Bien. Comienzo con el dominio. Dominio, uno o más equipos son servidores. Los administradores de red utilizan los servidores para controlar la seguridad y los permisos de todos los equipos del dominio. Así resulta más sencillo efectuar cambios, ya que estos se aplican automáticamente a todos los equipos. Los usuarios de dominio deben proporcionar una contraseña o algún otro tipo de credencial cada vez que acceden a este dominio. Si dispone de una cuenta de usuario en el dominio, puede iniciar sesión en cualquier equipo del dominio sin necesidad de disponer de una cuenta de dicho equipo. En cuanto al grupo del trabajo, todos los equipos se encuentran en el mismo nivel. Ninguno tiene el control sobre otro. Cada equipo dispone de un conjunto de cuentas de usuario. Para iniciar sesión en cualquier equipo del grupo de trabajo, deben disponer de una cuenta en equipo. Normalmente no hay más de 20 equipos. Bien, bueno, creo que hemos ratificado lo que veníamos planteando, ¿sí? Fíjense que fundamentalmente, y ahí está la última referencia, con 20 equipos yo en grupo de trabajo puede ser más que suficiente, obviamente limitada la seguridad local, y cuando hablamos de un dominio, simplemente el usuario se loguea en cualquier equipo definido en el dominio y va a heredar del servidor
de seguridad sus principios. Es más, hay sistemas en donde yo puedo trasladar el escritorio del usuario a donde el usuario se siente, ¿sí? O sea, el usuario trabaja habitualmente en un equipo y tiene dispuestos sus iconos, sus aplicaciones en su escritorio y se va a otro equipo. Entonces yo puedo trasladar a través de la configuración adecuada del dominio para que en la máquina que sienta arrastre también ese escritorio de trabajo, ya que los privilegios están definidos en un único lugar, que es uno de los servidores de acceso. Bien. Lógicamente, esto depende del volumen, depende de la cantidad de usuarios que tengamos que administrar y de la facilidad que se busque en esa gestión. Perfecto. Si bien es cierto, no hemos hecho referencia al sistema operativo, bueno, el concepto es lo mismo, sea un Linux o un Unix, el concepto se mantiene, ¿sí? Hay alguien que, no recuerdo quién en particular, respondió respecto de los permisos de Windows y se confundió y me puso algo que está en el capítulo, pero que no se refiere a Windows. Cuando habla del QC-Coffer, del control de objetos, esto es un entorno de seguridad de un sistema OS 400, no es de un sistema Windows. Hago la aclaración para quien cometió ese error, ¿sí? Entonces, un entorno operativo al cual habitualmente un usuario no está accediendo y obviamente es parte de seguridad, por eso está en el capítulo, pero no tenemos forma nosotros acá de seguirlo, ¿sí? Entonces, el concepto de QC-Coffer o de SecCams, administrador de seguridad, son particularidades de seguridad, pero tienen que ver con un sistema operativo como el OS 400 de IBM, que está, puede estar en nivel 20, pero normalmente está en nivel 30 y más arriba. ¿Está? Bien, gracias. Bueno, después hay una pregunta que trata de acercarnos a la realidad, ¿sí? De lo que está ocurriendo hoy en día con los conceptos como los que se mencionan en esa parte. Salas. No te escuchamos, Salas. No sé, ¿tienes algún problema con el micrófono? Bueno, te dejamos para otra pregunta. A ver, Calizaya. Sí, profesor. Veamos La las pregunta preguntas 5 es, Sí. sí, menciona algunos desafíos en materia de seguridad de información que representan servicios como cloud computing y tendencias como BIOD y IoT. Yo puse falta de visibilidad y control, ya sea que se trate de entornos de nube pública o híbrida. Una pérdida de visibilidad en la nube puede significar una pérdida de control sobre varios aspectos de la gestión IT y la seguridad de los datos. Otro desafío es el riesgo de filtración de datos. El incremento en el uso de los dispositivos móviles personales suponen un riesgo de seguridad a menos que se establezcan y cumplan protocolos claros de uso. El personal de IT de una empresa debe asegurarse de que todos aquellos terminales que vayan a ser usados para trabajo de empresas tengan instalado un antivirus, requieran un PIN de acceso y que tengan un software actualizado. Otro desafío es la mezcla de datos personales y profesionales. Uno de los desafíos de seguridad más obvios es la presencia de datos personales y profesionales en un mismo dispositivo. Sin una cuidadosa planificación, el filtrado de datos es solo cuestión de tiempo, bien sea por descuido o por instalación de malware. Los datos de empresa pueden acabar en manos de cibercriminales. Y otro desafío sería ataque de DOS. Un ejemplo de esto son las botnets Mirai o Bashlight, que a fines de 2016 fueron fuentes de ataques de denegación de servicios, que sería el de DOS, con volúmenes que han superado los 600 GB por segundo de tráfico de ataque.
Bien. Bueno, perfecto. Simplemente una acotación. Hoy en día, recursos tecnológicos como una heladera, un televisor, ¿sí? Los gestores de asistentes como Alexa, como Google, requieren una conexión a red. Y por defecto todos traen definido algún usuario administrador o algún usuario que permite configurar estos dispositivos. El mayor riesgo es que no están definidos como usuarios dentro del sistema. Los procesos que habilitan la conexión, por ejemplo, al router, para darnos los servicios que cada uno de estos dispositivos plantea, muchas veces no son tenidas en cuenta. Y ahí, por ejemplo, podría estar un cuello de botella a través de una vulnerabilidad para que un dispositivo, voy a hacer referencia concreta a un televisor, ¿sí? tenga configurada la conexión a nuestro servidor. Y ahí está la clave del usuario administrador que configuró, ¿sí? Y han descubierto una vulnerabilidad que habilita a que ese dispositivo ponga en evidencia para un intruso la contraseña que estamos utilizando para el resto de la red. Todo este tipo de dispositivos deben ser contemplados cuando son incorporados a los distintos sistemas de las empresas como potenciales procesos a los cuales hay que tener control. El más básico, cambiar las contraseñas por defecto que traen de fábrica. Sí es fundamental conectarlo a nuestra red, porque puede ser la gota que permita acceso a través de quienes intenten vulnerar nuestro sistema. No van a apuntar a las PC, no van a apuntar a los otros recursos de la red, sino a estos dispositivos que se encuentran pululando a través de nuestra red y porque se le quiere dar uso en función de los recursos que ellos exponen. ¿Está? Entonces, esto es una tendencia que debe ser considerada para que podamos a partir de ahí establecer una política en cuanto a la instalación de este tipo de dispositivos. Bien. ¿Escalante? Sí, profe. La pregunta 6. Bien. ¿Qué significa SID en Windows? Describa la cuenta que se identifica como S1521 Domain 502. IDEM S1532-547. Un identificador de seguridad SID es un valor único de longitud variable que se usa para identificar una entidad de seguridad. Por ejemplo, un grupo de seguridad en sistemas operativos Windows. Los SID que identifican usuarios o grupos genéricos son conocidos. Sus valores permanecen constantes en todos los sistemas operativos. Después puse SID, nombre, KRBTGT, descripción, una cuenta de servicio usada por el Servicio de Centro de Distribución de Claves. KS. Y después el otro SID, S1532-47, nombre, usuarios avanzados, descripción, es un grupo integrado de forma predeterminada, el grupo no tiene miembros. Los usuarios avanzados pueden crear grupos y usuarios locales, modificar y eliminar las cuentas que han creado, y quitar usuarios de los grupos usuarios avanzados, usuarios e invitados. Los usuarios avanzados también pueden instalar programas, crear, administrar y eliminar impresoras locales y crear y eliminar recursos compartidos de archivos. Bien. Bueno, simplemente para poner en evidencia, quizá algunos ya la conocía, pero cualquier proceso o usuario dentro del sistema tiene ese ID, ¿sí? Este ID que lo identifica dentro del sistema esté donde esté y es único, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno entra en el proceso de administración, no se encuentra con el usuario Ricardo Corbella, ¿no? Se encuentra con el ID que ha sido asignado a ese usuario y sobre el cual van a caer los distintos tipos de privilegios, permisos, derechos, autorizaciones, como ustedes quieran llamarlo.
¿Está? Esto es obviamente una característica de Windows, pero dada su difusión, es fácil de seguirla en los distintos equipos. Bueno, gracias. Profe, ahí ya me dan el micrófono, ¿eh? Bueno, veamos la pregunta que sigue. Ah, bien, la 7. La 7. En una línea de comando de Windows, símbolo del sistema, ejecute el comando net local group y explique la respuesta obtenida. Yo lo que hice, le hice un print de pantalla, lo que vendría a ser, después de poner el comando en el CMD, hice un print de pantalla y abajo puse que se usa este comando para agrupar usuarios que utilizan de un modo igual o similar el equipo o la red. Cuando se asignan derechos a un grupo local, cada miembro de dicho grupo recibirá automáticamente estos derechos. Bien. Ahora sí. Bueno, el comando net es un comando del sistema operativo Windows que tiene sus distintas vertientes para gestionar los recursos dentro del sistema. A partir de esa gestión nos va a habilitar para, mediante el procedimiento de líneas de comando, nosotros agreguemos grupos y dentro de esos grupos agreguemos los usuarios. Lo más común es utilizar el entorno gráfico y dentro del entorno gráfico asignar los distintos grupos del usuario. Pero vuelvo a esto porque normalmente las líneas de comando son un elemento válido para administrar adecuadamente los permisos que en el entorno gráfico resultan fáciles, pero no menos complicados. Fíjense en ustedes, en este caso, para el equipo, en donde estoy generando, en este caso, la clase, la cantidad de grupos que están definidos, ¿sí? Hay uno de administradores, después aparece administradores del Hyper-V, es simplemente el entorno de máquina virtual que tiene Windows, Voynich, que es un proceso que está corriendo en el equipo, usuarios dentro del grupo de duplicadores, ¿sí? Voy a saltear varios, operadores de configuración de red, usuarios avanzados, usuarios de escritorio remoto. Todos esos grupos están en el equipo. ¿Cuántos creí yo? Ninguno. Ninguno. Algunos lo han creado las aplicaciones, los procesos, como el Boeing, ese que aparece ahí. ¿Sí? Otros vienen precargados en Windows. Y sobre eso se desarrolla perdón. La seguridad dentro del equipo. Van a encontrar coincidencias si lo han ejecutado en distintos equipos, pero en general la idea es ver que dentro de un equipo nos encontramos con muchas cosas que desconocemos y que tienen que ver con la administración de la seguridad, a donde obviamente nosotros estamos volcados a seguirla. Seguramente el usuario avanzado es distinto que el usuario común. Bueno, bastarás como ir al grupo de políticas que mencionábamos recién dentro de el equipo con XP y ahí encontrar cuáles son las diferencias. El solo nombre nos está diciendo que los usuarios avanzados van a tener mayores privilegios que los usuarios comunes. ¿Está? Es como el usuario habitual dentro del Linux que el invitado. ¿Sí? Un usuario con permisos, reitero, limitados dentro de la configuración básica. Por supuesto que es insuficiente para cualquier sistema, pero para un sistema está presente y hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos casos en que se recomienda
inhabilitarlo. Pero reitero, hablar de todo esto sería que tengamos un cuatrimestre simplemente hablando de gestión de usuarios y permisos. El manual que venía de la época de XP, que hablaba de todos estos comandos que vimos recién en el ejemplo, la forma de administrarlo y demás, lo del inicio de sesión, lo de los iconos de la pantalla y demás, tenía, reitero, en XP arriba de 900 páginas. En papel, obviamente. ¿Sí? Entonces esto nos da una idea de la envergadura del manejo de estos elementos que están inmersos dentro del sistema y no porque yo haya decidido, sino porque son propios del producto del que estamos hablando. Bien. Bueno, este cuestionario es uno anterior. Yo les había pedido también que vean acá el comando ipconfig. ¿Sí? Veamos qué me pueden decir sobre ese comando. García, ya me comentaste vos, pero tu respuesta en esta pregunta. ¿Qué preguntas serían? La que no está acá en pantalla, sino que te pedía que ejecutes el comando ipconfig dentro de una sesión de línea de comando. Bien. Muestra todos los valores de configuración de red actuales y actualiza la configuración del protocolo de configuración dinámica de host y del sistema de nombres de dominio. Usado sin parámetros, muestra la versión 4 del protocolo de Internet y las direcciones IPv6, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada para todos los adaptadores. Bien. Bueno, esta tiene dos sentidos. Esencialmente es un poco introducirlo en lo que es, supongo que todos están al tanto, el número IP propio de cada equipo. En teoría, único para cada equipo en el mundo. Y cuando hablo de cada equipo, me refiero también al Smart TV, a la heladera, ¿sí? Cualquier recurso que se conecte a Internet va a tener un único de IP único. En teoría, esto garantizado por los fabricantes de los distintos dispositivos y que cumplen una norma. ¿Está? No debería haber otro elemento que tenga mi IP dentro del entorno de configuración que no se termina solamente con ese número, sino con otros parámetros como la máscara de su red, ¿sí? La puerta de enlace, los elementos que definen una conexión de red. No quiero entrar en detalle en este tema, pero algunos lo ubicarán, otros no tanto, pero tienen que ver con eso, con la configuración de la red. ¿Se acuerdan cuando hablamos o pasamos el vídeo de hacking la vez pasada, de las condiciones para ser un hacker, entre comillas, en donde detallábamos que hacía falta conocer los sistemas operativos y los sistemas operativos de red, fundamentalmente? Porque ahí está definidas las características que nos importan en este caso dentro de la cátedra, que son las características de seguridad y de identificación. Este IP, esto lo cargué al principio, está ubicando mi equipo. ¿Sí? Obviamente, si yo pudiese ampliar algo, daría exactamente dentro del entorno en dónde está mi equipo ubicado, dentro de qué calles, en qué zona aproximadamente estoy ubicado. Esto es de alguna manera un elemento característico que ubica mi equipo dentro de un espacio determinado dentro de esa red local. Por supuesto que esto que garantizaron los fabricantes puede ser modificado. Un IP puede ser clonado y todo esto generaría un problema de seguridad. Esto que están por ver ustedes es simplemente una aplicación, quizá algunos la conocen,
que lo que hace es evaluar la velocidad de mi conexión de internet con el IP que ustedes acaban de ver y sobre el cual vamos a hacer un pequeño ejercicio. Obviamente, quien está leyendo mi dirección IP, si alguien está persiguiéndome a mí en internet, va a encontrar que estoy en San Miguel de Tucumán, ¿sí? Y que tengo asignada esta IP, 181.94.124.7. Pero yo no quiero que haga eso. Yo no quiero estar virtualmente en Tucumán. Y surge un concepto, el concepto de una VPN, una red virtual, que la voy a activar. Se está conectando. Fíjense que dice región actual Australia. Y me está diciendo que mi conexión está protegida. Quizás ustedes ahora vean una caída del rendimiento de la red porque está disfrazando mi dirección IP. Voy a volver atrás. Y fíjense en cómo cambió la dirección IP. ¿Sí? En internet ahora me están ubicando cerca de Sydney. ¿Me están escuchando todos? ¿Me están pudiendo ver todos? Sí, profe, se escucha Sí, bien. profe. Bien. Ahora voy a hacer este test de nuevo. Lo que he hecho es, en este caso la aplicación Norton, darme una red segura, de manera tal que quien intente rastrear mi equipo no me ubique exactamente dónde estoy. Obviamente, esto es simplemente un ejercicio, pero fíjense en cómo se penaliza la velocidad de la conexión, dado que todos mis paquetes son desviados a un servidor, entre comillas, virtual, que está ubicando mi equipo en este caso Australia. Y así puedo elegir yo la región del mundo que me interese, y para quienes estén siguiendo mi comunicación, el sistema los va a llevar a cualquier destino y para nada el original. Normalmente en otras oportunidades esto mostraba una caída en la conexión, por eso les preguntaba si me podían seguir. Esto va a ser una simple gráfica de qué es lo que he logrado, entre comillas, con esto. Estoy abriendo mi cuenta de Outlook. ¿Qué pasa cuando yo hago mi cuenta de Outlook? ¿De qué se llena acá? De anuncios. De anuncios. Y ahora, como estoy fuera de mi ubicación, no sabe qué anuncio mostrarme. ¿Sí? Automáticamente el sistema se ha desvirtuado y dice no es la persona o no está el usuario conectado donde debería conectar. Y si sigo un poquito más, me va a salir un mensaje de Microsoft por mi cuenta de Windows y me va a decir que hay una posible violación de seguridad porque me ha visto a mí ingresar, en este caso, a través de Australia. ¿Sí? Y me pide, obviamente, después que verifique yo que efectivamente estoy entrando, o sea, que soy yo el que estaba entrando desde otra región. Voy a ver si ya me llegó, puede tardar un poco, pero lo interesante es que hemos logrado, entre comillas, enmascarar la dirección IP real de mi conexión. Esto a través de una VPN virtual, una VPN lógica, ¿sí? Si se implementa a nivel de hardware, la cuestión obviamente se modifica. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre esto antes que cierre desactive la VPN? Bien. Apago. Bien.
ya he apagado. Obviamente ya mi equipo está en su ubicación original y ya ha cambiado, ¿sí? Y va a generar después las alertas esta de Microsoft, en donde no sé si tengo una anterior, porque te está tardando demasiado. Bueno, espera un rato, por ahí me aparece y se las muestro. Bueno, se entendió entonces cómo es necesario manejar las características de configuración. Hemos utilizado un solo comando, el ipconfig. Lo podíamos haber utilizado en Linux, se llama ifconfig, esencialmente lo mismo, para enmascarar una conexión, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, a ver si hace falta que veamos alguna otra pregunta de estas. Bueno, terminamos con las preguntas y hago las acotaciones que le estaba por hacer ahora. Paz. Sí, profe. Hablemos de la pregunta 8, Kerberos. Sí. Se lo leo. El de ese dudado, lo que respondí, pero ahí lo digo. Sería pregunta 9. Claro, para vos sería la 9, sí. Sí. Dice, ¿qué entidad constituye un entorno de servicios completo de Kerberos? Cada entidad que utiliza el sistema Kerberos, sea un usuario o un servidor de red, es en un sentido un cliente, puesto que utiliza el servicio de Kerberos. Para distinguir tan a los clientes Kerberos de los clientes de otros servicios, utilizamos el principal del término para indicar la entidad. Los usuarios y los servidores constituyen un entorno de servidores completo de Kerberos. Eso puse. Bien. Está bien. Esto es mostrarle que hay un servidor que se llama Kerbero que no es la única implementación, es la más común. Yo le mostré el DAP en alguna oportunidad la vez pasada y este es otro. Es una forma de derivar la administración de la gestión de los usuarios a un equipo en particular, un servidor de, en este caso Kerbero, de contraseña, que genera un ticket. El usuario no se autentica directamente contra el servidor, sino que se autentica frente al servidor de Kerbero. Recibe para eso una llave de paso, ¿sí? Un token, ¿sí? Y con eso maneja la sesión, se comunica, pide los recursos y demás, sin cargar al servidor habitual de recursos de la gestión de los permisos, de los derechos y de todo lo que hemos venido mencionando. ¿Está? Entonces, es una implementación que trata fundamentalmente de liberar al servidor principal del administrador, perdón, de la administración de las cuentas de usuario y que se maneja a través de, podría ser el CID, el CID que vimos recién, que mencionaba uno de ustedes, ¿sí? Al sistema. Le agrega un token y ese par es el que gestiona de ahí en más la sesión. Una vez que terminó la sesión, el usuario va a seguir manteniendo su identificación, su CID, pero el token ya caduca, con lo cual se pretende lograr una aplicación, un mecanismo, perdón, de seguridad más eficiente que el del propio servidor. No es fundamental, no es, y reitero, no es la única solución. Bien. Miranda. No está. Bien. Lorca. Bien. Veamos la pregunta 9. 10 sería en tu caso. Sí, no la logré hacer, profe. No
no encontré información en los apuntes, ni en internet busqué TDE y me aparecían organizaciones, se ha basado en TDE relacionado con seguridad o comunicación, pero no encontré. Bueno, TDE es simplemente el acrónimo de terminal, ¿sí? Una terminal de entrada de datos, ¿sí? A ver. Sí, hay algunos que no me han sabido contestar eso, por eso vamos ahí. Un segundo. Esa terminal de entrada de datos puede ser cualquier recurso dentro del sistema, ¿sí? Entonces, lo que está marcando, lo están viendo ahí, ¿no es cierto? Es una especie de un terminal de entrada de datos. ¿Cuál es una terminal de entrada de datos? Y una PC, ¿sí? A una tablet, algún elemento que permita intercambiar información con un servicio. Entonces el tema va a ser cómo se autentica, cómo gestiona ese recurso, la PC, la tablet, el teléfono celular, los permisos para tener acceso a los distintos privilegios o las distintas funciones dentro del recurso y cómo se gestionan esos procesos, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, hay una serie de pasos que tienen que ver con el intercambio de paquetes que permiten certificar la calidad de la comunicación a que hacemos referencia. Bueno. Listo. ¿La 10 pudiste responder? Sí, profe, ya se lo leo. Bien. Defina las características del protocolo SSL. El certificado SSL, Security Socket Layer, es un protocolo de seguridad que utiliza una encriptación robusta, proporcionando al servidor web dos claves, una pública y otra privada. Las tres principales características que definen este certificado de seguridad son privacidad. La conexión por encriptación garantiza la privacidad de los usuarios. Autenticación de la identidad a través de certificados se autentica la identidad del usuario, y fiabilidad: mediante la integridad del mensaje se consigue garantizar la seguridad de la conexión. Bien. Bueno, en definitiva, una máquina que se conecta a Internet también puede ser una terminal de entrada de datos. ¿Está? Y cuando nos interesa montar esa terminal con un entorno de seguridad, es que surgen los protocolos de seguridad de Internet, entre cuáles la característica más común, el protocolo SSL, que en el fondo, como lo acabas de decir, es simplemente el manejo de un proceso de encriptación. Encriptación, obviamente, que se basa en una clave para el cifrado y el descifrado, pero no es que el usuario gestiona esa clave, sino que la gestiona la comunicación. Ya alguna vez les dije el tema del WhatsApp, ¿sí? Y ustedes saben que ahora el WhatsApp les aparece cada vez que gestionan un nuevo usuario o un grupo, que la comunicación está cifrada extremo a extremo. Es simplemente que va a utilizar un mecanismo de cifrado que va a permitir que una vez que salió la información de su elemento de comunicación, el celular o la tablet o la computadora, la información ya va cifrada y ustedes no han puesto ninguna contraseña. Es parte del protocolo de seguridad que se monta sobre esa conexión. Juntando estas dos preguntas, es proveer algún terminal de entrada de datos en una red características de cifrado de información para garantizar la privacidad. Bueno, bien. Después hablaba del cuestionario siguiente, le llamamos el cuestionario Caperucita. Perdón, esta no es. Era un juego, si se quiere, si no han podido seguir. Pero apuntaba
al conjunto de reglas y protocolos y mnemotécnicos que se dan en una conexión de red. Ojo, nosotros hoy utilizamos como sinónimo red de Internet. Y si bien es cierto que Internet se basa en el protocolo TCP/IP y toda nuestra configuración hoy en día apunta en ese entorno, no es el único, ¿sí? Hay otros protocolos de red, recién mencioné el OS 400, un equipo de comunicación que tiene su protocolo propio de comunicación. Sí se puede montar sobre IP y funciona perfectamente, pero hay otros protocolos y esos protocolos lo que prevén es el uso de una nomenclatura que tiene que ver con ese conjunto de términos que se les pedían a ustedes que describan, que busquen información respecto de los distintos procesos y características que hacía referencia en este pequeño cuento, y obviamente lo que ustedes han encontrado es lo que es, no hay otra cosa. Que quede claro que hay, por ejemplo, protocolos como el POP3, que es un protocolo característico que utiliza un puerto específico dentro de una comunicación en Internet para el intercambio de correo electrónico, ¿sí? Entonces, esa configuración define cuál es el puerto de salida de esa conexión cuando se esté trabajando sobre ese protocolo. No es obligatorio, ojo. Se puede trabajar dentro del POP3 con otro puerto, pero el estándar define un puerto concreto. Y así el resto de los comandos que tienen que ver con el intercambio de información a través de los tipos de datos a que estamos haciendo referencia. Bueno, llegado a este punto, el tema es, hoy hemos visto principios de gestión de los inicios de sesión de los usuarios. Hemos visto cómo tratamos de dar mecanismos de validación de esos procesos de acceso de los usuarios a los recursos del sistema. Hemos visto cómo juegan los comandos dentro del sistema operativo para gestionar los permisos y los privilegios de los usuarios. Reitero, lo hemos visto, no lo hemos aprendido, no nos hemos sentado a hacer un perfil, porque si no sería otra nuestra materia, otra nuestra carrera quizás. Pero lo mostramos, vimos que hay elementos que a quien le interese profundizar va a poder a partir de ello gestionar para bien la seguridad o para mal. Del otro lado puede estar alguien que quiere aprovechar esos mismos conocimientos, no para un entorno de seguridad, sino para lo contrario, para vulnerar, para romper un entorno de seguridad. Y ahí surgen los conceptos del hacker, a veces tomado como un criminal, cuando en realidad el que debería recibir ese apónimo es el término técnicamente hablando que corresponde, que es el cracker, el que busca obtener algún beneficio a través de la violación de los sistemas. Y surge la idea, ¿y cuál es la barrera que divide una cosa de la otra? Yo he utilizado hoy una red privada virtual para enmascararme, para desaparecer de San Miguel de Tucumán y ubicarme en Australia. Y le he mostrado un pequeño detalle de lo que estaba haciendo. Esto podría haber usado para el bien o lo podría haber usado para el mal. Entonces, la ubicación que tomemos dentro del entorno de la seguridad informática que tiene que ver con los parámetros de seguridad, de protocolos de redes, de intercambio de información en redes, de el manejo de la gestión de los usuarios en redes, toca el límite de lo que podríamos decir el límite entre el bien y el mal. Y es aquí donde surge un concepto con el cual pretendemos cerrar hoy, que es el del hacking ético.
No esperen que en un diario, cuando hablen de que alguien ha vulnerado un sistema de seguridad, es un delincuente. Posiblemente lo que encontremos es que nos estén diciendo que un hacker ha hecho tal o cual ciberdelito, cuando en realidad no deberíamos plantearlo desde ese punto de vista, sino que tenemos que conocer nosotros de que está el hacker ético y está el cracker. Y todos se basan en un conjunto de información que tiene que ver con las vulnerabilidades de los sistemas operativos. Yo les he agregado en el aula virtual, simplemente como una referencia a lo que estoy mencionando ahora, que obviamente son totalmente asequibles, pueden verlo y pueden seguirlo, pero donde se han marcado, por ejemplo, vulnerabilidades de día cero, zero day, como quieran mencionarlo. Fíjense, en productos Microsoft, en productos Linux, en productos Mac. La pregunta es a ustedes, ¿qué es una vulnerabilidad crítica de día cero? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Por mi parte, no leí nada, profe, al respecto de eso. Bueno, Sería que aproveche A una ver. vulnerabilidad que tiene un dispositivo o un sistema desde que, o sea, en el momento en el que es lanzado, se aprovecha para ejecutar algún malware. sí, en parte, pero no es que el momento que se lanzado. Zero Day hace referencia a cuando es descubierto. O sea, ya lo comentamos alguna vez, todos los sistemas operativos tienen vulnerabilidades. Hasta que, y que pueden funcionar en base a esas vulnerabilidades, hasta que alguien los descubre. Cuando los descubre, es una vulnerabilidad de día cero. Es como un virus de día cero. Se activa a partir del tal día. Los antivirus no están preparados para ese virus. Los sistemas operativos, en este caso, no están actualizados para corregir los defectos de esa vulnerabilidad de día cero. O sea, se descubrió. Obviamente, si se descubrió, va a circular por redes, ¿sí? Por el Internet oculto, por el Internet habitual, en redes sociales, fundamentalmente en estos temas, en aquellas que tienen que ver con tópicos de seguridad informática. Y fíjense, ¿qué es lo que tienen que hacer los sistemas operativos para solucionar ese problema? ¿O qué hace? Mandan una actualización o un parche. Bien, mandan un parche, ¿sí? Una actualización. Ustedes actualizan, tanto actualizan no solo los sistemas operativos, sino a veces las aplicaciones. Y muchas de esas les van a decir, es una actualización. Disculpen. Van a hablar de que es una actualización de seguridad, ¿sí? Y como ven, si hacen clic van a poder seguirla si les interesa la noticia, pero van a ver que hay vulnerabilidades de todo tipo. Y significa, cuando se dice día cero, que el desarrollador del sistema operativo, los responsables del sistema operativo, todavía no lo han solucionado, ¿sí? O sea que los sistemas operativos están funcionando sin que se haya podido solucionar esa vulnerabilidad hasta que aparezca un parche, aparezca una actualización, un update, como quieran llamarlo. ¿Está? Entonces, esto ocurre permanentemente y es el punto más vulnerable a partir del cual se puede llegar a acceder a los equipos. Por eso hay que estar informado. En seguridad hay que estar atento día a día a este tipo de noticias, porque yo puedo tener, como más de una vez ha ocurrido, un equipo con una determinada versión del sistema operativo y no lo actualicen más, y surge que hay una vulnerabilidad que puede ser explotada para que alguien asuma el control de mi equipo,
¿sí? O de mi cuenta de correo. Bueno, esto es común que ocurra y obviamente, como yo no puedo estar explotando y analizando concretamente cada aplicación, cada proceso dentro del equipo, debo estar informado para que obtenga la información adecuada con el tiempo justo hasta que aparezca el parche y haga la actualización correspondiente para estar al día. Fíjense, yo he hablado al principio de sistemas operativos y les he puesto como ejemplo para que vean que todos los sistemas operativos tienen problemas. Fíjense que le hablo de seguridad también en vulnerabilidad de IBM, una empresa que desarrolla equipos de mucha más envergadura que a los que estamos habituados. Bueno, también tienen vulnerabilidades y también aplican lo que ellos llaman Service Pack, o sea, son los parches en este caso. También Facebook, ¿sí? Las aplicaciones también tienen errores. Ahí si leen esa historia van a ver cómo era algo que quedó en el tintero, que nadie se preocupó y que se ponía en riesgo las contraseñas de los usuarios en Facebook. ¿Hasta qué? Hasta que salió el parche y lo corrigieron. Bueno, Google y seguiríamos, ¿sí? Recién hablábamos del SSL, ¿sí? Cuando hablábamos de Security Socket Layer. Bueno, este también es una clave de seguridad que permitía acceder a los equipos electrónicos de comunicación electrónica, va del término, que son los Cisco. Bueno, tenían un error en el hardware que permitía este tipo de acceso. Un navegador, ¿sí? Bueno, acá algo que ver también, IPASEC es una página de seguridad muy recomendada que se asoció con Google para neutralizar un fraude que se daba a nivel internacional entre las dos empresas. Se dan cuenta, estas son relativamente nuevas, lo que necesitamos conocer para estar al tanto de lo que puede poner en riesgo nuestros sistemas y nuestros recursos. Eso simplemente mencionado, están en el aula virtual, pueden seguirlo y de ahí empezarán a tomar un poquito más de conciencia como que en seguridad uno no puede estar simplemente a la espera de que me venga el próximo parche. Bueno, veamos esto. Habíamos empezado con el hacking ético. Bueno, Carlos Tori escribió un libro sobre hacking ético muy recomendable, del cual simplemente he extraído algunos párrafos para poder conversarlo con ustedes. Bueno, ¿por qué hacking ético? Para emular la metodología de ataque de un intruso informático y no serlo. ¿Sí? Para, reitero, emular la metodología de ataque de un intruso informático y no serlo. O sea, vamos a actuar como un intruso. ¿Sí? Entonces, el jueguito que hice yo con la VPN que aparecía en Australia y que Microsoft detectó como que alguien intentaba suplantar mi identidad desde Australia porque mi equipo estaba en Australia y yo nunca me conecté de Australia, y si voy a mi perfil de seguridad de Microsoft como usuario de Microsoft aparece que yo he intentado entrar en Australia y que se me ha permitido porque yo he presentado las licencias de caso, las contraseñas del usuario de Hotmail o lo que fuese. Entonces, el perfil del hacking ético es el que, usando quizás los mismos recursos de quien es un intruso informático, trata de prevenir a las organizaciones de estas situaciones. Tiene que haber ética de por medio, más allá de todas las condiciones, términos activos que haya alrededor del caso. Perdón. Más allá de la ética propia de cada profesional, que tenemos que dejar de lado, no abandonarla, sino porque dependen obviamente de cada persona, existen conductas mínimas que se deben cumplir para hablar de un hacking ético. Hacer su trabajo de la mejor manera posible. Dar el mejor reporte. Acordar un precio justo. Respetar el secreto. No hablar mal ni inculpar a un administrador o equipo de programadores. No aceptar sobornos. No manipular o alterar resultados o análisis. Delegar tareas específicas de alguien más capacitado. Ojo, esto no está marcando. El hacker ético o el intruso no son expertos en todo, ¿sí?
son expertos en algo en específico, a veces muy puntual, pero que les permite de alguna manera al intruso afectar o aprovecharse de un sistema y al hacking encontrar un punto de violación que puede ser una debilidad del sistema. Entonces hay que saber volcar la responsabilidad en quien realmente está más capacitado. No comprometer algo imposible de cumplir, ya sabemos la seguridad al 100% no existe. Entonces, por yo no me puedo titular el mejor hacker ético del mundo, porque seguramente habrá alguien que tiene habilidades que yo no poseo. No comprometer, ser responsable de su rol y función y manejar los recursos de forma eficiente. Para resumir, veamos el proceso de ethical hacking en pocas palabras. Cuando hablamos de hacking ético, se considera el concepto de que hay una organización que me contrata a mí para que evalúe la seguridad de sus sistemas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tratar, en base a estas pautas, y por eso todos estos principios que marcábamos recién, me comprometo a tratar de vulnerar el sistema. Con conocimiento, por lo menos, del responsable de la empresa, quizás no de los usuarios, de áreas específicas, pero sí voy a intentar, utilizando las técnicas y herramientas que poseo, vulnerar el sistema. Entonces, lo fundamental es que la organización desea saber si sus sistemas son realmente seguros. Para ello, selecciona y contrata un servicio profesional de ética hacking. Se lo autoriza a realizar el trabajo mediante diversas pautas. Planifican estratégicamente cómo se realizará y el alcance que tendrá. El profesional, luego de llevar a cabo los análisis preliminares, realiza su tarea imitando al atacante real, pero sin comprometer dato alguno. Luego analiza los resultados del Security Assessment, confecciona un reporte detallado para que la organización lo evalúe, soluciona lo vulnerable o mitiga lo potencial para dejar el sistema más seguro, marco esto, soluciona lo vulnerable, si es posible, y si no, trata de minimizar los riesgos. ¿Sí? Se adoptan políticas de control y de seguimiento, una normativa, tanto que hemos hablado desde el principio de clases de la política. Ahora, para ser un buen profesional en seguridad informática o de la información, conviene aprender este tipo de cosas, y de lo que hemos charlado hoy prácticamente durante la tarde. Aprender a programar y analizar problemas lógicamente. Administrar sistemas operativos diferentes y configurarlos. Hoy hemos hecho una barrida así muy rápida de cosas, pero si esto ha quedado asimilado, hemos ganado la tarde. Aprender acerca de networking, hemos hablado, y protocolo de comunicación, lo hemos mencionado. Conocer seguridad informática y de la información, principalmente las técnicas más usadas de intrusión y los métodos de gestión. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente sobre los métodos de gestión. El hacking ético se ha convertido en una herramienta para formular un reconocimiento de las vulnerabilidades que representan una amenaza a los activos. Recuerden el aula virtual y todas las vulnerabilidades que dejé marcadas ahí. ¿Sí? Algunas les podían incluso haber tocado a ustedes directa o indirectamente. El testeador está actuando como amenaza, hacker, en busca de vulnerabilidades que permitan la exposición de un activo, como ser número de tarjeta de crédito. Al hacer esto, la prueba tiene el potencial de relevar los elementos fundamentales necesarios para crear una medida comprensiva y así emplear seguridad a través de una organización. ¿Cómo se tiene ese acceso? Físico, in situ, en el lugar, ¿sí? Tengo acceso a la PC. Remoto o local, a través de las redes. Por cable, ¿sí? A través de una línea telefónica, por ejemplo. Por ondas electromagnéticas, ¿sí? El wire es una de ellas. Por radiación, ¿sí? Cada cable que conecta a un equipo emite una radiación y esa radiación es una variación de los datos que yo estoy pasando por esa red. Hay analizadores de espectro que puesto en un cable me pueden traducir la información que está pasando y a partir de ahí puedo
llegar a descubrir cuál es el conjunto de protocolos de datos que se están transfiriendo. Ese sería por radiación, por vista u oído, ¿sí? A distancia, o sea, escuchando, a través de una interfaz gráfica. Recién vimos cómo una interfaz gráfica me ubicaba a mí en Australia, y es un programa que está disponible en internet y lo pueden seguir y seguirlos con la IP que tengan ustedes en sus equipos. O a través de una línea de comando, simplemente activando un determinado recurso dentro del equipo. Y eso está aclarado acá a través a través de un intérprete de comando a ciegas, porque los comandos pueden entrar dentro de lo que es un conjunto de procedimientos de script o archivos por lote, como quieran llamarlo, que recaban información ejecutando cierto tipo de tareas. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es rescatar información, ya sea en la función de hacking ético, en la función de intruso en seguridad. Todos van a proceder de la misma forma, van a tratar de recabar información. ¿Cómo recaban información? A través de una conexión por línea, wireless, el aula virtual. Yo les he puesto recién en evidencia mi IP, ¿sí? Y después de pronto mi IP ha cambiado, no nos ha dado los tiempos para hacerlo con sus equipos y probar simplemente cómo podíamos jugar con esos recursos a través de una conexión a distancia, hacer un ping en un equipo, a una dirección internet y obtener su IP y ver dónde está ubicado el servidor, por lo menos en el cual se está transmitiendo esa información. Bueno, esto es lo que se llama recolección de datos respecto del objetivo. ¿Está? Tratar de buscar información a través de la misma red o a través de algún otro tipo de elemento. El sistema de información cuenta con incontables piezas y por lo tanto el factor permeable, flecha o agujero de seguridad, vulnerabilidad si quieren, inicial de esta podría encontrarse en cualquiera de los niveles comprendido entre una falla humana, una infraestructura técnica, lógica y hasta externa por los agentes involucrados. Por ejemplo, un proveedor de internet o hosting inseguro o una sucursal con una red desprotegida o distintos ambientes interconectados. Los datos que buscan los intrusos antes de atacar pueden estar relacionados con algún empleado, ya sea un ejecutivo u operador u operario, con algún sistema o tramo de él, o con algún procedimiento u operación que nos permite intervenir en él. También puede ser una dirección IP, un sitio, una red, una aplicación, un servicio, puerto abierto, un protocolo, un determinado desjuicio de programación o de administración, un directorio, un documento, una plataforma. O sea, se dan cuenta cómo hay distintas potenciales fuentes de las cuales podemos servirnos para actuar, como un profesional de la seguridad tratando de proteger un sistema o como un intruso informático tratando de explotar o afectar algún sistema. No interesa si el dato es muy importante o casi insignificante. Todo es útil a la hora de la escalada en el sistema y la previa planificación de este embate, chequeo o simulación de ataque. Algunas preguntas útiles antes de proceder serían: ¿qué sabemos de nuestro objetivo? ¿Dónde están sus redes, sitios o por dónde fluye su información? ¿Qué partes lo conforman? Bueno, esto llega a ser una visión de lo que puede estar ocurriendo a través de los procedimientos que se tratan de seguir para vulnerar un sistema. Este es un software, ¿sí?, que, por ejemplo, poniendo una dirección de internet, empieza a buscar en dónde
está un determinado destino para averiguar sus distintas conexiones de acceso. Y fíjense, esto obviamente es una grabación de algo de hace años, ¿sí? Pero fíjense cómo ha empezado a rastrear a partir de un equipo que se llamaba GIAID1, ubicó un proveedor de internet, todavía existe, Tucumán BBS, y a partir de ahí empezó a buscar los distintos IP y trató de llegar al destino. Y el destino estaba con un IP 65.163.234.18 y correspondía en esa época al FBI. Fíjense en abajo, como también está ubicando dónde estarías ubicado geográficamente. Bueno, esto obviamente lo podemos repetir con distintas direcciones y ven cómo se va recapturando información. ¿Está? Este elemento es simplemente un rastreador de paquetes y me está dando información por dónde va la conexión, por dónde se está llevando ese trazo. Perdón. Ahora, yo ya tengo una dirección IP, he ubicado una dirección IP. Y ahora trato de seguir qué paquetes están circulando por esa dirección de Internet. Ubico la dirección y hago un análisis de paquete. Estoy leyendo los bits y los bytes que hay en esa comunicación. Y fíjense, obviamente aparecen direcciones del protocolo IP, aparecen obviamente como un conjunto de ceros y unos convertido en hexadecimal, pero fíjense en la parte inferior, esto está traducido a un código ABCD, ASCII, en el cual hay determinado tipo de información. Por ejemplo, ahí se está marcando la característica de la configuración del escritorio de una máquina Windows. Y así yo puedo poner un password y rastrear y analizar ese conjunto de paquetes de comunicación y a través de ello obtener distintos tipos de acceso. Son herramientas que pueden utilizarse para el procedimiento que involucra el análisis de una intrusión delictiva o de un proceso de chequeo dentro de lo que es un esquema de seguridad informática. Son dos ejemplos, ¿sí? Pero creo que muestran adecuadamente hacia dónde tenemos que apuntarle cuando nos interesa la seguridad. Ahora tenemos que pensar del otro lado, ¿sí? Esto no. Bueno, el ciberdelito hoy en día se plantea como el de mayor difusión en todo el mundo y a través de distintas acciones. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 6, el código malicioso, ¿sí? Las distintas formas de ese código malicioso y cómo esto puede llegar a afectar nuestros recursos. Todo esto ¿de dónde nace? De las vulnerabilidades que acabamos de ver, de algún entorno que facilita el desarrollo, la propagación y la instalación de este código malicioso. Bueno, esto es parte del capítulo 6, ¿sí? Sobre el cual, obviamente, seguiremos viendo el cuestionario para ir cerrando el concepto de los temas de seguridad. Muchas de ellas tienen que ver con la particularidad de la forma de infectación y con los conceptos que tienen que ver con su propagación. Obviamente la solución, o no la solución, la alternativa de protección son los programas antivirus, ¿sí? Con los cuales cerramos este capítulo hablando de sus virtudes, sus posibilidades, sus defectos y
sus virtudes. Bueno. Muy bien. Por hoy suficiente. Si no hay ninguna duda, me voy despidiendo de ustedes. Profe, Sí. el parcial es capítulo 4, 5 y 6. Sí, ¿no? El 7 creo que va a quedar pendiente para el examen final. Nada más. Sí. Gracias. Bien. Bueno. Un gusto de verlos, escucharlos. Nos estaremos viendo en la semana próxima. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Que descansen. Luego, profe. Gracias, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.